Buenas tardes. Tema diodos. Seguimos con lo que es el diodo, el semiconductor de dos uniones, ¿no? Bueno, la clase pasada vimos que el diodo tiene un comportamiento semi-exponencial y que podemos nosotros verlo en primera instancia como un modelado de un switch. Cuando conduce está cerrado, cuando no conduce, es decir, la corriente gira o va en sentido inverso, de cátodo hacia ánodo, no conduce. Sin embargo, ya para efectos más prácticos, vemos de que este diodo cumple ciertas condiciones para que podamos ver así que su aplicación. Para empezar, tenemos que, de acuerdo a la tecnología, o dicho, al tipo de material semiconductor que está hecho, va a tener una polarización, una respuesta, a la cual lo vamos a llamar región indirecta, y que eso va a consistir de que si es germanio, va a empezar a conducir a partir en voltaje nominal, repito, porque de acuerdo a las impurezas que tenga, vamos a ver que funciona antes de punto 2 o después, ¿no? En el caso de germanio, que en ocasiones también se ve que es de punto 3, ¿no? Para el caso de silicio, vamos a contemplar que ese potencial es de punto 7. Entonces, a partir de este potencial, vamos a ver de que el diodo empieza a conducir, se empieza a considerar que ya está polarizado, ya sea que le apliquemos un potencial de punto 7 o que le apliquemos una corriente pues cerca de este codo, para que genere un potencial de punto 7 y de acuerdo a eso, pues ahora sí que esté polarizado. También vimos de que si nosotros le aplicamos una corriente mayor, por supuesto va a generar un voltaje mayor. Y ese voltaje va a estar de acuerdo a, pues ahora sí que a las impurezas que tengan. Por consiguiente, si nosotros vemos al diodo que no conduce, bueno, estaríamos nosotros trabajando en una polarización en inverso. Esto implica de que, aunque nosotros incrementemos el potencial del diodo inverso, ánodo a cátodo, vamos a ver que este va a tener una corriente muy despreciable. Estamos hablando de picoamperios, nanoamperios, femtoamperios. Por lo que, por supuesto que nada pues es ideal, ¿no? Ya que este diodo también tiene un límite. A ese límite se le va a conocer como tensión de ruptura, es decir, que si nosotros aplicamos un potencial muy elevado, vamos a hacer que ese diodo tienda pues a conducir, es decir, estaríamos generando un corto, ¿no? O estaríamos dañando inclusive el diodo. Aunque sí hay aplicaciones que vamos a ver también en este tema, que es el diodo Zener, cuyas impurezas permite de que cuando nosotros apliquemos un voltaje en inversa, conduzca y eso se use como rectificadores, como pues ahora sí como fuentes lineales de baja potencia. Entonces a esta zona le vamos a conocer como zona de ruptura, de avalancha, y que cuando llegue el diodo, cuando llegue, perdón, la polarización en ánodo-cátodo a esta tensión, el diodo empieza a conducir sin que se dañe, ¿va? Así que eso va a ser, a esto pues también le conocemos como zona Zener. Repito, esto lo vamos a ver ya en las siguientes sesiones, ¿no? Así que este es el comportamiento físico del diodo, que es parte de lo que vimos la clase pasada. Por supuesto que solamente vimos esta zona, ¿sí? Así que si nosotros vemos a más a detalle esta curva de una corriente, pues vamos a tener un voltaje. Y ese pues va a generar, por lo tanto, una resistencia que por ley de Ohm sabemos que es voltaje sobre corriente. Nos va a decir que va a tener una pérdida, es decir, una potencia consumida este dispositivo para que pueda operar. Este comportamiento va a estar definido mediante la aplicación, ya que cada una
pues va a estar modelado de acuerdo a la frecuencia que se esté implementando. Por ejemplo, aquí yo les muestro 3 modelos de diodo, por supuesto hay más, en el cual para que vean, es un modelado en CD, que es muy similar al que vimos en sesión anterior, donde tenemos una simbología de diodo más un pequeño potencial de 0.7 nominal, y que ahora vamos a añadir una resistencia indirecta. Esa resistencia indirecta, vean que pues va a ser efecto de ley de Ohm. Y aquí, como ven, también tenemos una resistencia en inversa, que implicaría que cuando no conducen vamos a generar una alta impedancia. Esa impedancia estamos hablando de megas, gigas, teraohmios, ¿no? Entonces, cuando tenemos una impedancia muy grande, estamos diciendo que el circuito, pues prácticamente, si lo vemos por ley de Ohm, veríamos que la corriente es despreciable, ¿no? Del orden de picoamperios, femtoamperios. También aquí, es otro modelado, pero vean que ese es un modelo para SEA, en el cual el momento que el semiconductor está unido, genera una barrera, y que esta barrera podemos emular nosotros como si fuese un capacitor, que es esta representación que hay aquí. Así además tenemos otros modelados, modelo en SEA, para polarizar el diodo en directa, ¿no? Entonces vean que de acuerdo a la aplicación va a ser el modelado que presente, ya sea capacitivo, resistencia o simplemente un modelado en CD. Entonces, esto conlleva que cuando vayan a usar diodos, pues tienen que ver con qué características desean que trabajen, ¿no? O en qué zonas quieren que trabajen. En AC, y en AC nos referimos a baja frecuencia, intermedia o alta frecuencia. O en CD, que para ello, pues nosotros vamos a usar este modelado. Este modelado nos describe el estado real del semiconductor del dispositivo. Vea que está ante una corriente inicial, y por supuesto que esto es una exponencial que depende, en primera, pues de factores, por ejemplo, como constante de Boltzmann, son constantes de operación de semiconductor, T, temperatura absoluta en grados Kelvin, N, que es una constante empírica, ya sea que tome valores de 1 o 2. ¿Qué otro factor? BD, que es voltaje diferencial a través del diodo. Q, pues así que carga de electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, menos 1. Este factor se puede simplificar, ¿sí? Y se puede así que teorizar de acuerdo a ciertos parámetros no ideales. Así que mediante este modelado, nosotros podemos obtener la curva. La curva que, tal y como vimos en simulación, permítanme mostrarles en simulación. Vamos a identificar que ante una variación de corriente en el eje Y, vamos a tener un voltaje en el eje X. Así que si nosotros modelamos esa curva, vamos a obtener una respuesta similar a esta, en que va a depender, por supuesto, de la aplicación del diodo. Como dijimos, hay diodos de baja frecuencia, diodos intermedios y diodos de alta potencia también, y por supuesto de alta frecuencia, que es como se le conoce como de switcheo, ¿no? De conmutación, que ya estamos trabajando para frecuencias intermedias de 50 kilos, 100, 200 kilohertz, que son las aplicaciones más comunes, ¿no? Ya para aplicaciones, por ejemplo, de comunicaciones que estamos hablando, cercanos de gigahertz hasta arriba, y pues ahora sí que se usan otras condiciones, otros tipos de dispositivos que pues también vienen pues a emular ciertas características de lo que son diodos, ¿no?
Entonces, vean que a medida que nosotros incrementamos el potencial o incrementamos la corriente, vamos a obtener pues una respuesta en 1 a 1, ¿no? Aquí donde veríamos que el voltaje, si fuese esto real, veríamos que este voltaje aquí en este punto, pues conlleva de que estamos trabajando a 500, no es cierto, es cursor 1, 842 milivoltios, 842 milivoltios. A ver, no, disculpen, 842 miliamperios en este caso. Ese es Y1 miliamperios, por lo tanto aquí es corriente. Este es corriente ante un voltaje de 2.11 volts. Entonces, si nosotros checamos este punto con respecto a este, vamos a ver de que no es lineal, tiene una pequeña inflexión. Aquí no se nota por cuestiones de simulación, porque conlleva parámetros sí un poco reales, y eso porque lo proporciona el fabricante, pero que también conlleva a algunas pérdidas, ¿no? Que no se toman en cuenta y que parecería que esto fuese totalmente lineal. En la práctica, pues vemos de que esta curva no va a ser lineal. Es decir, que si yo aplicaría aquí una corriente proporcional, pues obviamente no voy a obtener un voltaje proporcional y viceversa. Pero que si nosotros vamos a trabajar este diodo, por ejemplo, a estas características, aquí vamos a ver de que tenemos una resistencia dinámica. Una resistencia dinámica que va a tender a ser similar en todo esto, con pequeñas variaciones de miliohmios. Por lo cual les invito a que lo chequen, a que lo calculen para que vean cuál sería su resistencia en cada uno de estos puntos. Bueno, puntos aleatorios, ¿no? Volviendo a lo que es la ecuación del semiconductor, vemos que esto nos da una idea, nos da una referencia de cómo va a ser el comportamiento del dispositivo a medida que nosotros incrementemos, pues ahora sí que estos parámetros. 1, corriente de fuga, corriente inicial de fuga. 2, voltaje, diferencia de potencial entre sus nodos, ya que tanto N como Q, K y T tienen a ser parámetros fijos. Otra cosa que vamos a ver, de que dado que el semiconductor pues depende mucho de la velocidad de los portadores, va a generar también un incremento, una diferencial de temperatura. O dicho de otra forma, ya cuando ustedes conectan un dispositivo, van a ver que va a tener un incremento de calor, ¿no? Un incremento de temperatura en la superficie. Por lo tanto, ese voltaje térmico, pues vean que va a estar en función de T. Entonces, aquí haciendo algunos ajustes, algunas suposiciones, podemos nosotros modelar este diodo para una temperatura mayor a 25 grados, que es la temperatura nominal, y que ante eso podemos nosotros simplificar esa ecuación en esta expresión. Así que vamos nosotros a obtener algo cercano también, vean. Entonces, a esto, a esta ecuación, a este comportamiento es a lo que se llega a tener que hacer un modelado con esa suposición, en el cual, si ustedes notan, vamos a tener algo similar a lo que vimos en simulación, donde esto parecía que si fuese una curva totalmente recta. Vean, tenemos casi una curva recta, pero que en la realidad tiene pequeñas inflexiones que van más de la mano como si fuese una exponencial. ¿Va? Nada más para que tengan en cuenta pendiente eso, ¿no? Que esto es un modelado y que ese modelado
Pero por supuesto tiene esta aproximación matemática, física, eléctrica. Bueno, para la parte de temperatura, ya vimos que pues esta ecuación nos dice que va a depender en sí del voltaje térmico, ¿no? Que en este caso es de acuerdo a la temperatura. Vean que si este dispositivo está sometido ante temperaturas externas, va a dar comportamientos también diferentes. Y en el cual vemos de que ante una temperatura, es decir, si la temperatura 2 fuese mayor, ¿sí?, a la temperatura 0, temperatura nominal de 25 grados, es decir, estamos hablando de, vamos a suponer 50, 100 grados, vamos a ver que ese potencial tiende a decrementar, ¿sí? Es decir, voltaje en directa tiende a decrementar a medida que incrementa la temperatura, ¿sí? O que a medida que incrementa la corriente, de cierta forma, también tiende a decrementar ese potencial. Pero que si nosotros decrementamos esa temperatura, ¿sí?, vean, T0 es menor que T2, pues tiene que incrementar el potencial del diodo. Entonces, esto sí lo podemos nosotros verificar en laboratorio. Si calentáramos nosotros el dispositivo y con un termómetro estaríamos midiendo, por supuesto, la temperatura externa. Aquí hay que tomar en consideración de que si hacemos ese experimento, tenemos que tratar de aislar el sistema para que la temperatura externa no influya tanto sobre la superficie del sensor, ¿va? Entonces, esto sí se puede modelar de manera, pues en simulación. En Multisim podemos hacer este modelado mediante iteraciones tipo ciclos, en el cual podemos incrementar tanto temperaturas, ¿sí?, o podemos nosotros incrementando corrientes y voltajes. Para ello, me parece que hay un video que he hecho para que ustedes puedan, que les voy a compartir en YouTube, para que ustedes puedan, pues así que configurar su simulador para que puedan ver estos efectos, ¿no?, de incrementos de curvas conforme a las variaciones de temperatura. Y bueno, aquí está prácticamente el seguimiento matemático y aquí las consideraciones a las cuales tenemos que llegar para el momento de hacer ese análisis, ¿no? Por ejemplo, el valor de la constante K cuando es un diodo de germanio, silicio tipo Schottky. Este tipo de diodos Schottky son para frecuencias superiores a 100 kilohertz. Vamos hablando de frecuencias de conmutadas altas. Tan solo el 1.4148 pues llega pues, a operaciones de arriba de 10 kilohertz, 10, unos 30 kilohertz me parece, que es bastante bueno, porque arriba de eso se puede operar, pero ya presentado, así que como ya vimos en los modelados anteriores, llegan a generar capacitancias, parásitas, que eso hace que se vaya degradando también el comportamiento ideal. También tenemos de que el voltaje a una temperatura nominal, pues va a ser en el yodo de silicio de manera nominal 0.7, germanio 0.2, en tipo Schottky 0.3, arsenios de galio que ya vienen siendo para dispositivos ópticos arriba de 1.2. De hecho, en diodos tipo de LEDs, no recuerdo si es exclusivamente arsenios de galio con otros componentes, podemos ver nosotros registrar voltajes nominales cerca de 2.5, 2.3 voltios. Así que para tener una mayor certeza de qué análisis vamos a hacer, pues tenemos que consultar la hoja de datos para verificar estos comportamientos, estas tensiones, y a partir de estas tensiones tener un cálculo más preciso. Ahora, si no conocemos nosotros y queremos asumir, pues nosotros podemos suponer esas tensiones nominales, ¿va? Bueno, viene aquí todas las simplificaciones, la parte de las ecuaciones,
las cuales se los dejo a ustedes para que puedan analizar a detalle y que también puedan checar en algún momento que les interese llegar a la parte de modelados. Vámonos ahora con respecto a la parte de análisis. Y este análisis nos lleva a tipo de comportamientos y tipo de consideraciones que vamos a hacer al momento de analizar nuestros diodos, ¿no? En nuestros circuitos. Fíjense que hay diversos tipos de modelados. Ya vimos que así como hay modelados, también hay consideraciones de análisis. Entre los más comunes y entre el que he llegado en ocasiones a usar es mediante, uno, la recta de carga y dos, vaya bajo la simple consideración de un switch. ¿Conduce o no conduce? Entonces, si hacemos este análisis mediante la recta de carga, vamos a tomar en consideraciones, uno, la dirección y la corriente establecida, que en este caso, de este circuito, veamos que lo tenemos nosotros de acuerdo al sentido nominal de cómo fluctúa la corriente, ¿no? De esta fuente. Y de acuerdo a eso se establece el punto Q de polarización. Digo, se toma esta curva, porque esta curva la vamos a considerar estándar, y de acuerdo a eso vamos a definir ese punto, ¿no? Para este método, por lo regular, se requiere determinar los puntos máximos y mínimos de polarización del diodo, tanto en corriente y voltaje. Es decir, vamos a suponer nosotros que si conduce, tiene una cierta condición ideal que vamos a ver que va a tomar este elemento, que en todo caso nos interesa a nosotros para poder determinar cuál sería la corriente máxima. Entonces, si tomamos en consideración que el potencial de acción del diodo, vean, en este caso 0 voltios, vean que estamos tomando un modelado ideal de conduce, es un corto, y no conduce, es 0 voltios. ¿Sí? Entonces, vemos de que analizando toda la malla, vemos que el potencial que existe es igual al voltaje del diodo, ¿sí? Más el potencial de lo que tiene la resistencia. Entonces, ante esta ecuación, que es la ecuación que determina el comportamiento de toda la malla, consideramos de que si el diodo es 0, es decir, conduce, pero tiene un potencial de 0, veamos de que la corriente máxima va a estar delimitada por la resistencia. ¿Sí? Y de igual forma, bueno, este es para un punto de intersección. De igual forma, si vemos que el diodo no conduce, entonces implicaría que la corriente del diodo es 0. Entonces tenemos de que el voltaje del diodo va a ser equivalente a lo que tenga la fuente. Entonces, como verán, tenemos dos puntos de intersección aquí. El primero, tenemos ante un voltaje igual a 0, nos conduce que vamos a obtener una corriente de ID máxima. Y en el segundo caso, vemos que ante una corriente de diodo 0, vamos a tener un voltaje de diodo máximo. ¿Sí? Así que bajo estas condiciones, nosotros podemos simplificar nuestro análisis en esta curva. ¿Va? Por lo que esto solo nos va a decir en qué punto estamos. ¿Va? Vean que tenemos que asumir cuál es el comportamiento del diodo. Es decir, ya debemos tener la noción de cómo va a ser en cada punto, ¿no? O cuál va a ser la interacción que vamos a hacer con respecto al modelado de semiconductor para ver este comportamiento, ¿no? Y en base a eso, nosotros vamos a determinar este punto de operación del diodo. Y eso, ya que nosotros no sabemos, uno, qué corriente exactamente va a tener el diodo, dado que sabemos que hay una caída de potencial, pero que no sabemos exactamente esa caída de potencial. Vean que aquí esta caída de potencial va desde 0.5 hasta cercano hasta 1 voltio.
Entonces, podemos nosotros estar asumiendo valores de 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ¿no? Dentro de nuestro análisis, pero no vamos a tener una certeza. La única forma es, uno, conociendo la recta de curva del diodo, y dos, haciendo una suposición mediante una recta, ¿sí? Es decir, mediante un caso geométrico. Ante estos casos geométricos, vean que nosotros podemos tener una aproximación de que este diodo, ante las condiciones anteriores, va a estar trabajando desde 0.78 voltios en el punto Q, pero con una corriente directa de 18.5 miliamperios. Esas van a ser las características que va a tener este dispositivo en ese circuito. Pero vean que si yo hubiese asumido de que este diodo era de 0.7, por supuesto, aquí me va a dar otra lectura. Repito, son métodos de análisis y cada método de análisis va a estar definido pues, en el enunciado, ¿no? O, por supuesto, que de acuerdo al objetivo que ustedes deseen. Si requieren tener una mayor precisión, pues obviamente que se recomienda que usen este método gráfico. ¿Va? Bueno, este es el primer método, ¿no? En el cual ya vimos de que nosotros nos vamos por los extremos, ¿no? Cuando la corriente es máxima, es decir, el voltaje del diodo es cero, y en el segundo caso, cuando el diodo no conduce, eso implicaría que la corriente es cero. Entonces, ese es el primer método gráfico. Vamos a ver otro método, y ese método va en función de un modelado aproximado del semiconductor. ¿Sí? Ese modelado de semiconductor, vean que la solución que nos da el libro, nos dice que la recta de carga se trazó, ¿sí?, en los puntos máximos extremos, por los cuales nos da esta respuesta, ¿no? Pero también nosotros pudimos haber tomado el voltaje nominal, como les comentaba, de que el diodo conduce a 0.7 voltios. Y ante eso, pues obviamente nosotros podemos hacer nuestro análisis, ¿no? Que ya vimos que potencial es igual al voltaje del diodo más corriente del diodo por la resistencia, ¿no? Entonces, tomando esta suposición, pues llegamos a otra aproximación. Repito, son aproximaciones que nosotros podríamos obtener a partir, ¿sí? El otro modelado, vean que en este caso conlleva a que directamente tomamos a consideración de que el diodo es totalmente ideal y que tiene un potencial de 0 voltios, pero que conduce. Y ante ello, pues, haciendo nuestro análisis, vemos que la corriente va a estar totalmente delimitada por la resistencia. Entonces, vean cuáles son los resultados que obtenemos en cada uno, ¿sí?, en cada uno de estos modelados. Ahora, ¿cuál es el mejor? Pues así que el mejor es con respecto al cual dominen. En lo personal, yo empiezo siempre un análisis contemplando de que conduce, ¿sí? Es decir, tomo a consideración que el voltaje del diodo es cero, pero que conduce, ¿no? Hay una corriente. Ese es el primer acercamiento. El segundo acercamiento, ya teniendo esto de que si en verdad conduce, ahora sí procedo a realizar un análisis contemplando de que el diodo tiene una caída de potencial de 0.7. 0.7, y por lo tanto, esto, pues todo esto es el modelo que implica el diodo. Ahora, si ya requiero un análisis mucho más profundo, ¿sí?, después de esto, asumo una resistencia interna, ¿va? Contemplo una resistencia interna para que yo diga, bueno, este diodo no solamente tiene 0.7, sino que tiene ya sea 0.71 voltios o 0.75 voltios, o ya de plano uso el simulador para hacer la lectura de corriente voltaje, y ante eso obtener estos puntos de intersección para que yo tenga ahora sí que una certeza, un acercamiento mejor de cuáles los valores que tengo que tomar a consideración en mi análisis.
Vamos a ver este ejemplo de análisis. Vean, nos pide determinar voltaje de salida, es decir, voltaje que hay de este nodo a tierra, a referencia, y que también nos piden cuál es la corriente del diodo. También se nos da el dato de que este diodo LED, este es un LED, es un diodo emisor de luz, tiene una caída de tensión, un potencial de acción indirecta de 1.8 voltios. Entonces, vean que aquí estamos asumiendo un modelado directamente, casi ideal, en la cual estamos tomando de que estos diodos tienen una caída de potencial nominal, ¿no? En el caso de diodo silicio, que se especifica qué tipo de diodo es, vean que es de 0.7, más menos, y aquí en el caso del diodo LED, tiene una caída de 1.8, y ante eso, pues ahora sí que ya puedo hacer mi análisis de malla, que en este caso se muestra aquí del lado derecho, que esto es igual a ¿cuánto? Bueno, pues ante esto, pues ya puedo determinar que el voltaje veo que me piden, que es el mismo que hay en la resistencia de 680 ohmios, me va a conducir que esto pues debe tener un potencial de 9.5 voltios, ¿no? A la salida. Es decir, a los 12 le quito la caída de tensión de operación, tanto del diodo de silicio como el diodo de LED. Y por consiguiente, pues ya por ley de Ohm puedo determinar cuál es la corriente que fluctúa en esta malla, ¿no? Vean que esa corriente estuvo totalmente delimitada, uno por la resistencia y dos por las caídas de tensión que tenemos aquí. Entonces, vean que está todo implícito. Entonces, para tener una mayor certeza, pues hay que hacer esas suposiciones, ¿sí? De que conduce. Y en segunda, pues hacer planteamiento de las ecuaciones de las mallas y ver cuál es el resultado, ¿no? Si ese resultado coincide con respecto al propuesto, implica entonces de que el sistema está bien, ¿no? El propuesto. Pero si no, implicaría que hay que volver a hacer un planteamiento del sistema, ¿sí? De todas las ecuaciones, de todas las corrientes, ¿no? Bueno, aquí veamos, tenemos dos diodos contrapuestos, que ambos son de silicio. Tenemos de que este potencial tiene este sentido, más o menos, y que conducen de manera nominal, ¿no? Ante esto, vean que tenemos dos diodos. En primera yo diría, bueno, ambos son de silicio, por lo tanto son de 0.7 voltios. Vean, si el sentido que yo estoy proponiendo va acorde al sentido de ánodo-cátodo, bueno, en primera vista, en primera inspección podemos decir que este sí conduce. Pero en segunda, podemos decir que no conduce. A simple inspección, ¿no? Otra manera de verlo es plantear las ecuaciones y plantear, por supuesto, reemplazar esto por las tensiones correspondientes de 0.7 y verificar si la corriente generada dio positivo, entonces hay que volver a hacer ese análisis. Esta corriente, y la pregunta aquí sería, ¿esta corriente entra por el ánodo o el cátodo de este diodo? Si entra por el cátodo, pues obviamente sabemos que no conduce, está en inversa el diodo. Así que al estar en inversa, pues ya corroboramos nosotros de que este no conduce. Así que vamos a tener nosotros un circuito equivalente de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué voltaje voy a obtener a la salida? Pues al no haber ninguna corriente aquí, pues tenemos de que este nodo va a ser el mismo de este y que esto, pues es el mismo nodo de 0 voltios. Por lo tanto, yo espero que sea de 0 volts aquí, en este caso. Bueno, aquí se está haciendo el análisis completo. Vean que se está haciendo las suposiciones, ¿sí? Y pues cómo se llega al resultado, ¿no? Comentado. Ahí está, tengo aquí el ejemplo 6, el cual les invito a que lo analicen.
para que aterricen lo que les he comentado, les he explicado sobre esta parte del diodo, lo chequen y de acuerdo a eso podamos seguir nosotros con el curso, ¿no? En este caso les dejo ejercicios para que ustedes puedan así que aterrizar toda esta parte del diodo cuando está en directa o cuando está en inversa. Hasta luego.